En el Antiguo Testamento, el capítulo número 1, vamos a estar leyendo versículos ahí, hermanos, amén, que hablan acerca, hermanos, de la creación. Y vamos a ver primeramente el versículo, hermanos, el capítulo número 1, versículos 26 y 27, si son tan amables. Gloria al Señor. Hoy quiero traer palabra delante de ti. Voy a pedir a estos jóvenes que, gloria al Señor, amén, tienen esa ímpetu. A ver, ¿cuántos de ustedes, a estos jovencitos, le pueden prestar una Biblia? Amén. Hermano, si usted tiene a su hijo joven, procure traerle una Biblia. No deje venir a su hijo con una sin Biblia. Amén. A ver, ¿alguien puede irse con esos jóvenes que le pongan una Biblia ahí? Gloria a Dios, hermanos, deben de tener estos jóvenes la Biblia, hermanos, aprender, traer. Es muy importante, oculte que usted con él, con ella, amén, porque si algo debemos establecer a nuestros jóvenes es la palabra de Dios, hermanos. Miren, nosotros, hermanos, se nos ha dado esa herencia de poner a nuestros hijos lo que Dios nos da para brindarles a ellos, hermanos, que en lugar de desear otras cosas del mundo, que deseen palabra de Dios, que deseen el alimento espiritual. Usted cuando venga, gloria a Dios, hermanos, a la iglesia, procúrese, hijo, ¿ya trajo la Biblia? ¿Ya trae la Biblia? Amén. ¿Ya trae su Biblia? Si no, cómprele una. Si un regalo más hermoso en esta tierra es una Biblia. Amén. Véngase, hijo, con la Biblia. Véngase con la Biblia. Es muy importante venir a la casa de Dios con la Biblia. Gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, decimos, bueno, es que a lo mejor traemos todavía, hermanos, ¿cómo se puede decir? El historial o como la costumbre de que cuando íbamos a aquella iglesia, pues no nos pedían Biblia. Amén. Pero no, ya no somos aquellas personas, hermanos. Ahora necesitamos la Biblia. Aquí sí. Allá no te exhortan mucho, amén, de vez en cuando, me imagino, pero no tanto de la Biblia. Aquí sí, hermanos, aquí sí, en esta iglesia sí. Yo como pastor te exhorto a que tengas Biblia, que leas la Biblia, a que, hermano, amén, veas lo que se te está predicando aquí, lo que se te está diciendo esté relacionado con la Biblia. Si no es palabra vana del hombre. Y la palabra del hombre muchas veces, si no es en relación, no muchas veces, siempre será, si no es en relación a la Biblia, es palabra engañosa. ¿Aló? ¿Aló? Es palabra de hombre, pero cuando hablas palabra de Dios y tú juntamente lo lees, es cierto, ahí dice, amén, está establecido por Dios. Entonces tu credulidad y tu fe debe estar más fuerte e increíble, que no viene del hombre, ya sea una palabra de exhortación, ya sea una palabra de sanidad, palabra de ánimo, cualquier tipo de palabra es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice así la palabra de Dios, iglesia, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Amén. Vamos igualmente, iglesia, en ese mismo capítulo, en ese mismo libro de Génesis capítulo 2, vamos a estar leyendo versículo 7. Génesis 2, 7. Amén, ¿están ahí? Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué dice? Un ser viviente. Amén. Vamos a dejar nuestra Biblia a un lado, y hoy en esta mañana le quiero predicar a usted acerca del tema: el propósito de Dios en mí. El propósito de Dios en mí. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre amado, en esta mañana, Señor, le pedimos
que usted, bendito Dios, limpie toda la atmósfera, todos los aires que hay aquí en estas cuatro esquinas, Señor, Padre amado, y haya libertad de su espíritu para recibir tu palabra, Señor, una palabra nueva, una palabra que nos exhorte, una palabra que nos cambie, una palabra que nos transforme, una palabra, Señor, que haga algo con nosotros, Padre amado, una palabra, Señor, que discierne el pensamiento y llega a lo profundo del corazón, Señor, y nos haga, Señor, nuevas personas en ti, Padre amado, que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos animados, exhortados, disciplinados, Señor, a través de esta palabra, Señor. Es el propósito por el cual tú nos lo estás dando, Señor, a cada uno de nosotros. Unge mis labios, mi lengua, Señor, y usa este vaso humilde para este pueblo, Señor, en ser la palabra audible, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pedimos, amén. Puede dar un aplauso al Señor y puede tomar su lugar en esta mañana. Gloria a Dios, hermanos, verdaderamente qué privilegio es escuchar palabra de Dios. Podíamos estar en otro lugar si no hubiera sido por la misericordia de Dios que nos permitió estar aquí. No debe de haber otro gozo, iglesia, amén, si no es estar en la casa de Dios. Cuando usted empiece a perder el desánimo de ya no sentir el gusto, de ya no sentir el deseo, de ya no sentir el anhelo, cuando ya viene muy apenitas, cuando ya viene, amén, únicamente por costumbre, por tradición o por religión, es cuando usted debe, hermano, hermana, reflexionar que eso no es en usted. Usted, cuando venga a la casa de Dios, tiene que entender que viene por un beneficio. Todo lo que hacemos es un beneficio. Vengo a la iglesia con un beneficio, primeramente, amén, de yo exaltar a Dios, de adorar a Dios y dar todo a Dios. Y cuando adoro a Dios, cuando exalto a Dios, dice que Dios se manifiesta, amén, en medio de la alabanza de su pueblo. Vengo con muchos beneficios a la iglesia simplemente para ofrecerme como holocausto, como sacrificio, para gozarme, gloria al Señor, para alegrarme en Dios. Si usted viene únicamente de cumplimiento, es, hermano, que se sacuda. Sacúdase, porque eso, amén, le puede estar trayendo un costumbrismo, una religión, y la religión mata, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros no hacemos religión, nosotros hacemos un ligamiento con Dios. Estamos ligados a Dios, estamos ligados a Cristo, hermanos, gloria a Dios. Entonces siempre debe ser un deseo, un anhelo de apreciar más la casa de Dios que cualquier cosa. Amén. Pastor, más que el amor, pastor, ay, pastor, más que es esto, sí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque, miren, porque no sé por qué me estoy metiendo en todo esto, pero a veces vienen preguntas, y aquellos que les gusta el deporte, aquellos que les gusta, dice, y es pecado hacer esto, y es pecado hacer esto. Mira, simplemente es pecado todo lo que es, amén, que pongas primero antes que a Dios. Eso es pecado. Amén. Si algo te orilla a poner primero, ya sea un deporte, ya sea cualquier cosa, y lo pusiste primero y a Dios lo dejaste segundo, y ahí, amén, hiciste, hermano, hiciste diferencias. Y Dios no es de diferencia. Dios debe ser uno y siempre será uno en todo tiempo. Dios siempre será prioridad en todo tiempo. No puede ser aún ante tu familia, aún ante cosas. Escuchen, iglesia, como viene Dios, es Dios, la familia y la iglesia. Dios, la familia y la iglesia. Gloria a Dios. Ay, pastor, entonces si hay un acontecimiento el domingo, entonces en la familia me voy. Amén. No, hermanos, hay que ser muy hermanos sabios en eso. Usted sabe, usted debe de saber en su mente y corazón, hermano, hermana, discernir las prioridades. Si usted pone a Dios primero, siempre le va a hacer Dios primero a usted. Escuche eso, yo he aprendido eso. Si usted pone a Dios primero en todo, y usted sabe que la familia es importante y todo eso, hermanos, amén, pero siempre primero a Dios. Cuando tú pones a Dios primero, siempre Dios te hará primero. No importa, amén, otras cosas que sean, pero siempre Dios será primero. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor de la gloria? Hermanos, si estamos hablando aquí del propósito de Dios en mi vida, Dios tiene un propósito en mí. Todos digan, Dios tiene un propósito en mí. Hemos sido
sido llamados, iglesia, para propósitos, no únicamente nomás, hermanos, para decir aquí estoy, ya me bauticé, ya soy salvo, ya hago las actividades de la iglesia y es todo. No, hay un propósito que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Hay un propósito, iglesia, que Dios quiere formarse, que Dios quiere crear en nosotros. Por eso, hermanos, hermanas, Dios nos saca, como dice la palabra del Señor, de lo cenagoso, de lo más sucio, de lo más vil, cuando no éramos dignos ni merecedores, amén, para traernos un propósito de que hay un Dios que existe, de que hay un Dios que vive, de que hay un Dios que está con nosotros a través, iglesia, de que hace cambios, de que hace transformaciones, porque ningún ser humano puede tener ese amor de perdonarte. Un ser humano puede aceptarte de lo que tú fuiste, amén, en el pasado, pero Dios, a través de la aceptación de Él, Dios te borra todo eso, te quita todo eso de ti, amén, y empieza a hacer un propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, iglesia, debemos de comprender, y quiero hablarle en esta mañana a través de lo que habla la palabra de Dios aquí, muy interesante, todos digan muy interesante. Estamos viendo ahí la Biblia en el capítulo 1, versículo 26, hermanos, que Dios nos habla de tres formas. Debemos de saber, iglesia, que nosotros estamos hechos de tres maneras o tres formas. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Eso es de lo que está formado usted. Eso es de lo que está formado el ser humano. Entonces hay algo muy interesante que nos habla la palabra de Dios en palabras relativas, pero con cierta diferencia. Entonces vemos primeramente, iglesia, que Dios en el versículo número 26 de capítulo número 1, Dios está hablando, hermanos, de hacer. Dice hagamos, es hacer. Hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen. Ahí primeramente está haciendo. Pero, hermano, nos puede ver también en el versículo 27 que Dios ya no hace, sino que está creando. Ahora Dios dice, y creó Dios. Y creó Dios. Primero lo hizo, luego lo creó. Pero también nos habla la palabra de Dios, iglesia, amén, amén, que también lo forma. Y es en el capítulo número 2, versículo 7, donde nos dice, entonces Jehová Dios formó. Amén. Son tres palabras relativamente similares, donde habla de hacer, crear y formar. Pero tienen sus diferencias. Primeramente debemos de saber que cuando la palabra de Dios hace, hermanos, nos trae, amén, a hablar del espíritu de la persona. El hacer es el espíritu de la persona. Es cuando Dios, hermanos, pone toda su parte celestial de Él. Por eso llamó a lo celestial, amén, a los ángeles, arcángeles y querubines. Por eso habla, gloria al Señor, hermanos, en general, siendo el plural como un solo Dios. Cuando dice hagamos, amén, es que estaba llamando todo lo celestial para que estuvieran presentes, amén, para hacer la creación de Dios, que iba a ser el ser humano. En otras palabras, iba a poner su espíritu, iba a poner lo celestial de Él. Por eso cada uno de nosotros tiene parte de Dios en lo celestial, que es su espíritu. Igualmente, hermanos, amén, cuando Dios creó, Dios, hermanos, el crear es cuando trata con el alma. Dios creó al hombre, es cuando Dios iba a poner su propósito en él, de cómo el individuo se iba a interpretar y ser en esta tierra. Es cuando iba a ver, gloria a Dios, hermanos, y en tratar su alma aquí en la tierra. Y el formar, hermanos, es lo terrenal, que es el cuerpo, gloria a Dios, hermanos, donde usted, gloria a Dios, hermanos, percibe, usted siente, usted tiene emociones, usted tiene sentimientos y sobre todo una emoción de comer. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Entonces debemos de entender, iglesia, que el diccionario nos dice que el hacer es el construir o fabricar una cosa.
Aleluya. Entonces Dios nos hizo para construir en nosotros algo especial, para construir en nosotros, amén, algo necesario. También crear nos dice que es producir una cosa a partir de una capacidad artística, imaginativa o intelectual de su autor. En otras palabras, Dios quiere producir algo especial en nosotros. Hemos sido creados, hermanos, como una semilla, para que esa semilla dé frutos en producir cosas que a Él le agradan, cosas que Él quiere, cosas que a Él, hermanos, amén, aleluya, nos ha hecho para ser llamados. Igualmente nos dice la palabra de Dios, hermanos, que es el formar. El formar nos habla el diccionario, que es hacer una cosa dándole forma al aspecto exterior. Amén. Gloria al Señor. Ay, entonces Dios me formó gordito, fellito, guapito, amén, blanco, ¿no? Entonces Dios nos formó con una intención. Todos digan intención. Intención, hermanos, de estas tres formas similares, pero tienen diferentes propósitos, que es el hacer, que es el crear y que es el formar. Dios te hizo para que Él construya de lo celestial en ti, para que Él venga y su espíritu lo ponga en ti, gloria al Señor, y sea lo celestial de parte de Él, que sea tu espíritu que clame lo celestial, sea tu espíritu, amén, que clame lo que Dios ha puesto. Por eso tú tienes, gloria a Dios, hermanos, es donde viene la fe, es donde viene el creer, es donde viene el poner todo delante de Dios. Eso es lo celestial que viene en ti. Por eso también nos habla la palabra de Dios en crear, hermanos, es donde Dios quiere producir algo en ti. Dios quiere usarte para que tú produzcas cosas mayores, cosas grandes, cosas, hermanos, interesantes en esta tierra. No estamos, iglesia, nomás para estar con brazos cruzados, amén, de venir a este mundo de visita, porque todos venimos a este mundo de visita. Nadie se va a quedar en este mundo. Diga, voltee con su vecino o vecina que está enseguida, ni lo creas, no te vas a quedar aquí. En un momento Dios te va a llamar. Aleluya. Por eso, hermanos, debemos nosotros entender que hemos sido traídos para un propósito a este lugar. Hemos sido creados para algo especial y Dios nos ha formado, amén, gloria al Señor, para hacer un vaso donde Él pueda establecerse, donde Él pueda vivir, hermanos, y juntar estas tres cosas, hermanos, y de sobre estas tres cosas, hermanos, el hacer, el crear y el formar, y se forme una mezcla, y de todo eso, hermanos, sacar, gloria al Señor, a través de lo humano, a través de lo visible, hermanos, sacar lo que Dios habita en vosotros invisiblemente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor de la gloria? Yo sé que estoy hablando palabras de revelación, yo sé que ahorita lo van a entender, deben un tiempo, pero quiero traerles esta introducción, que usted no es cualquier ser humano en esta tierra. ¿No? Porque, hermanos, la palabra de Dios hablando, hermanos, a Job también hablando, igualmente David habló también acerca que desde el vientre de mi madre, dice, tú ya me conocías. Desde el vientre de mi madre tú ya sabías, dice el Señor. Entonces Dios te trajo con un propósito, y a veces no entendemos exactamente, hermanos, gloria al Señor, hasta que brincamos a tener la revelación de lo que es lo primero, hermanos, aleluya, en hacer. Mientras no aprendamos lo que es el hacer, que es lo espiritual, que es lo celestial, no vamos a entender por qué estamos y para qué Dios me ha traído a esta tierra. Hay muchas personas, bueno, Dios se equivocó con esta persona que nació cieguito, que nació sin un pie, que nació sin manos, amén. Pero, hermanos, Dios tiene un propósito en todo. ¿Cuántos de ustedes conocen a ese hombre, amén, que no tiene pies, que no tiene manos, que es cristiano, que Dios lo usa? No recuerdo su nombre exactamente, gloria al Señor, amén, hermanos, y cómo da él conferencias?
Como da él palabra a aquellos, gloria a Dios, hermano, diciéndole: mire, yo creo que Dios me dejó sin manos y sin pies o X cosa, pero con un propósito. No ha sido fácil en la vida de él, obviamente, hermanos, pero él a lo que tiene ha sido un hombre agradecido. Ya tiene una familia, ya formó una familia, y Dios lo ha estado usando, hermanos, amén, a través de personas que están en decepción, en personas que están, hermanos, en, gloria al Señor, desesperadas, en problemas, en situaciones. Y él, cuando habla y la gente lo ve, dicen: wow, si él no teniendo piernas